Estimados aprendices, tengan una feliz tarde, un feliz día para todos. Bueno, vamos a hablar sobre la supervisión del peso vivo y de la uniformidad del rendimiento, y también vamos a hablar en esta etapa de lo que es el beneficio del pollo de engorde. ¿Cuál es el objetivo de la supervisión del peso vivo? Es evaluar el rendimiento de la parvada, de la manada de pollos, de la parvada, comparándolo con los objetivos para asegurar el cumplimiento con las especificaciones definidas para el producto final. ¿Listo? Entonces, frente a eso, podemos decir que los principios de evaluar el peso vivo es la rentabilidad, pues porque depende de poder evaluar al máximo la proporción de las aves que cumplan lo mejor posible con las especificaciones establecidas como objetivo. Esto requiere pues un crecimiento predecible y uniforme. El manejo del crecimiento depende del conocimiento del desempeño de este parámetro en el pasado, el presente y el que probablemente ocurrirá en el futuro. Estos conocimientos y las acciones subsiguientes de seguridad solo se pueden obtener si medimos con precisión el crecimiento. ¿Listo? Entonces, la capacidad de predecir el peso vivo, digamos que es una medida de variación en la que la información precisa sobre el peso vivo y el coeficiente de variación, coeficiente dado en porcentaje, de cada parvada es esencial para planear la edad apropiada para el sacrificio y para asegurar que un número máximo de las aves quede dentro de las bandadas deseadas del peso del sacrificio. Conforme se incrementa la tasa de crecimiento y en la medida en que las aves alcanzan más pronto el peso al sacrificio, la predicción de la ganancia de peso durante más de 2 o 3 días es menos exacta. Para poder calcular con precisión y predecir el peso vivo de la parvada al sacrificio se requiere del muestreo de grandes cantidades de aves, es decir, de más de 100 aves, y de manera repetida al acercarse a la edad del mercado dentro de los 2 a 3 días anteriores a la edad del mercado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá cómo se presenta en el cuadro 5.1 el número de aves que es necesario muestrear para obtener un estimado de peso vivo con confiabilidad y precisión. Definidas en parvadas con diferentes niveles de variabilidad. Entonces, por ejemplo, podemos ver que para que tengamos un coeficiente de variación uniforme, o sea, un peso uniforme que sea más o menos igual a 8 el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es más o menos el número que está definido entre cada peso de las aves. Entonces, hay que pesar más o menos 61 aves. Si tenemos un coeficiente de variación moderada, pesamos 96 aves. Si tenemos un coeficiente de variación de mala uniformidad, pesamos más de 100 aves, hasta 138 aves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las aves se pueden pesar usando básculas manuales y automáticas, y la presencia de cambios inesperados en el peso vivo pues puede ser una indicativa de error en la báscula o mal funcionamiento de la misma. Entonces es necesario verificar con regularidad la precisión y la capacidad de las básculas de arrollar resultados repetibles. Cuando se utilicen básculas manuales, las aves se deberán pesar cuando menos 3 veces por semana, tomando en cada ocasión muestras de aves del mismo tamaño y cuando menos en 2 ubicaciones de cada galpón, ¿vale? Entonces los sistemas de pesaje pues pueden ser los que nosotros quizá queramos manejar. Los puntos claves de esta cuestión es que los números de las aves que pasen deben ser suficientemente grandes para que los pesos nos puedan generar una uniformidad buena, que las aves de la muestra deben ser representativas en toda la parvada y que es necesario que las básculas sean precisas, ¿no? Las aves también se deben pesar con frecuencia y precisión para poder predecir con efectividad el peso vivo a la hora del sacrificio. Entonces, ¿cómo vemos la uniformidad en la parvada con el coeficiente de variación? Entonces, el peso vivo de los pollos sigue una distribución normal. Entonces, digamos, todos al punto de sacrificio tienen que llegar con un peso establecido. Y la variabilidad en la población o en la parvada se describe utilizando el coeficiente de variación, que es la desviación estándar de la población expresada en términos de porcentuales sobre la medida. Entonces el coeficiente de variación
es elevado en las parvadas dispareja y bajo en las uniformes. Y cada sexo tendrá una distribución normal del peso corporal. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en esta tabla, cómo se mira la distribución normal en una parvada mixta de pollos. En el lado izquierdo, pues vamos a ver el porcentaje de la parvada con un determinado peso vivo, ¿sí? Los porcentajes que tenemos ahí, entonces el 14%, el 12%, el 10%, el 8%. Digamos que este sería como un coeficiente de variación. Y en la parte de abajo vamos a ver el peso vivo tanto en kilogramos, que es en la parte de arriba, y abajo en las libras. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar acá? Que si tenemos una parvada de hembras, el coeficiente de variación es mucho más grande que en la parvada de machos y en la parvada mixta. ¿Por qué? Porque nos establece que tenemos pesos entre los 1.4 kilogramos y los 2.2 kilogramos de peso, ¿listo? Y entonces el coeficiente de variación disminuye cuando comenzamos a tener picos de pesos más estandarizados entre los 1.6 y los 2.4 kilogramos de peso. Entonces, cuando tenemos una parvada mixta, podemos llegar a tener coeficientes de variación menores. Y es aquí donde nos funciona a nosotros este coeficiente de variación, porque este es el que nos va a permitir saber la cantidad de pesos vivos que nosotros tenemos para llegar a la hora del sacrificio. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el manejo antes del procesamiento. Y el objetivo de mirar el manejo antes del procesamiento es manejar la fase final del periodo de producción de tal manera que los pollos sean transferidos a la planta de procesamiento en condiciones óptimas, asegurando cumplir con los requerimientos de esta y con las elevadas normas de bienestar animal. ¿Listo? Es muy importante manejar todo esto de las normas de bienestar animal, porque eso es imprescindible para manejar un buen producto a la hora de traspasar ese producto para el consumo humano. Entonces, la calidad de las aves en el punto de venta se puede ver influenciada sustancialmente por los procedimientos de manejo al final del periodo del crecimiento, durante la captura, la manipulación y el transporte. La atención que se presente a los aspectos del bienestar animal durante este periodo brindará beneficios no solo para las aves, sino también para su calidad comestible subsiguiente. Entonces, las condiciones durante el engorde influencian muchísimo el rendimiento en la canal y la incidencia de problemas de clasificación. Si no se maneja correctamente este retiro del alimento, esto afectará pues la contaminación fecal y microbiana de las canales en la planta de procesamiento. Y si no se supervisa correctamente la captura de las aves, también esta puede causarles daños por moretones, por magulladuras, por fracturas de las alas y por hemorragia interna de los muslos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es que se pueden obtener ventajas si el manejo del pollo es de alta calidad, y en esta etapa prestando atención a los detalles de manejo del medio ambiente y del bienestar de las aves durante la captura. ¿Listo? Entonces, tener presente todo esto. Y con ese manejo podemos hablar de lo siguiente. De la preparación para la captura podemos hablar de la iluminación. Entonces, cuando se ha modificado el crecimiento mediante la aplicación de programas de iluminación restringida, es decir, cuando hablamos que en la etapa de iniciación manejamos programas de iluminación restringida, es indispensable regresar a esas 23 horas de luz que se manejaron en la parte de iniciación, manejando de 5 a 10 lux al día, para asegurar que los pollitos estén calmados durante la captura, que los pollos ya grandes, los pollos de finalización estén calmados durante la captura. Entonces, la directriz de la Unión Europea, que digamos que maneja mucho esta cuestión sobre el pollo de engorde, exige que se proporcionen 20 lux o 2 pies de candela al día, y durante cuando menos 3 días antes del primer envío de las aves al mercado. ¿Listo? Ahora hablemos sobre el alimento. El alimento de retiro se debe administrar durante suficiente tiempo antes del sacrificio, lo normal es de entre 2 o 3 días, para eliminar el riesgo de que existan residuos de los productos farmacéuticos en la carne. Recuérdense que estos alimentos traen unos ciertos grados de antibióticos que van a funcionar
como anticoccidiales, ¿sí? Entonces es necesario apegarse a los tiempos estatutarios del retiro de coccidiostatos o de anticoccidiales y otros medicamentos que aparecen en las fichas de los datos de cada producto. Cuando se utilicen programas de envío de aves al mercado a diferentes tiempos, vaciado parcial, se llama puede ser necesario mantener a las aves con el alimento de retiro durante más tiempo que el obligatorio antes del sacrificio, y se debe impedir el acceso de las aves al alimento desde 8 a 10 horas antes del tiempo del sacrificio, es decir, manejar el ayuno entre 8 a 10 horas para reducir la contaminación fecal en la planta de procesamiento. Y pues este periodo también tiene que incluir la captura, el transporte y el tiempo de espera. Si se prolonga el tiempo sin alimento, pues se acumulará en el tracto digestivo el agua absorbida de los tejidos y esto reduce el rendimiento también de la canal y también puede aumentar la contaminación fecal. Entonces la observación de las heces acuosas producidas por las aves durante la espera previa al sacrificio es una indicación de que se ha prolongado demasiado la falta de alimento, y otros indicadores son la presencia de un líquido acuoso o color amarillo en el intestino delgado o la observación de cama en buche y molleja, porque comienzan a hacer consumo de cama. ¿Listo? Otro punto importante, entonces hablemos del agua. Y pues las aves deberían tener acceso sin límites al agua todo el tiempo que sea posible, y en otras palabras solo deberá faltar el agua cuando sea absolutamente necesario. El acceso al agua se prolonga usando varias líneas de bebederos, separando las aves con divisiones o corrales dentro del galpón y eliminando progresivamente los bebederos individuales. Unos puntos claves a tener aquí puntualmente es usar un alimento de retiro sin coccidiostatos para evitar residuos en la carne. ¿Listo? Dar 3 días de programa de luz completa, 23 horas de luz completa y una de oscuridad para evitar problemas durante la captura. Y la falta apropiada de suministro de alimento pues asegurará que el tracto digestivo de las aves esté vacío antes de iniciar el procesamiento ilimitado y la contaminación fecal durante el transporte. Y retrasar lo más posible el retiro de los bebederos, ¿vale? Ahora, la captura y el manejo causan estrés en las aves, ¿sí? La mayor parte de los casos de clasificación de canales con menor grado de calidad al sacrificio se originan durante este periodo de captura, cuando las aves se someten a captura y manejo, por lo que estas operaciones se deben planear con todo cuidado y con anticipación, debiendo ser supervisadas con mucho cuidado en todas las etapas en todas las etapas de producción. El manejo de las aves y la operación de la maquinaria deben ser realizadas pues por el personal competente que esté allí manejando. La mortalidad durante estos procesos de captura y de transporte pues no debe pasar el 0.1%. Antes de la captura pues es importante calcular el tiempo que durará la captura y el transporte, comenzando a atrapar las aves tomando en cuenta el momento en el que esté programado el sacrificio. Antes de comenzar el proceso pues hay que calcular el número de jaulas y camiones necesarios para transportar las aves en caso de que se vayan a transportar las aves a un lugar, a un centro de beneficio, a un matadero. ¿Listo? Y asegurar que todo el equipo, incluyendo vehículos, jaulas, cercas y redes, esté limpio, desinfectando y en buenas condiciones. Las jaulas rotas y dañadas pues pueden lesionar a los animales. También hay que reparar y compactar y nivelar el piso en la entrada de galpón, así como los caminos secundarios que conduzcan a este, para garantizar la salida con suavidad de los camiones cargados. Esto pues evitará golpes, magulladuras y daños en las alas. Y sacar toda la cama húmeda del galpón que pudiera entorpecer los esfuerzos de cuadrilla de captura y reemplazarla con una cama seca. ¿Listo? Elevar también todo el equipo de comederos y de bebederos a un nivel superior de la cabeza de los operarios, para que pues no, al sacarlos de la nave y cambiarlos de un lugar, impedir que obstruya el movimiento de las aves o del personal. Y colocar divisiones para separar las aves que se encuentren en galpones muy grandes para evitar la aglomeración innecesaria y permitir un acceso del agua.
Entonces, siempre que sea posible, pues reducir la intensidad de luz durante la captura para disminuir el estrés también. Y resulta pues muy útil colocar cortinas en las puertas principales del galpón cuando la captura se realiza durante el día. El hecho de abrir las puertas y sacar las aves pues también afecta la ventilación de los galpones con ambientes controlados por termostatos, por lo que el sistema de ventilación se deberá supervisar y ajustar cuidadosamente. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos del sacrificio del pollo de engorde. Entonces, cuando hablamos del sacrificio del pollo de engorde, podemos hablar del sacrificio industrial y el sacrificio o el faenado que se hace con el pollo de campo, que es, digamos que para lo que nosotros estamos más enfocados. Entonces podemos hablar de un proceso de sacrificio o un proceso de beneficio, que se llama ahorita también, de una manera, como les dijera, que de una manera muy hecha en el campo, muy hecha en la casa, y otra de una manera industrial. Entonces, en condiciones normales, pues es el tiempo que transcurre entre el momento, hablamos para el sacrificio del pollo de engorde, una parte que es el ayuno, y en condiciones normales el ayuno es el tiempo que transcurre entre el momento en que se suspende el suministro de alimento o se les levantan los comederos y el sacrificio de los pollos en la planta. Y para que el ayuno normal sea efectivo en la granja, una vez se han levantado los comederos, se debe llevar a cabo indispensablemente, por ejemplo, garantizar el suministro de agua suficiente, como les estaba hablando, y permanente en cada bebedero, y porque este elemento humedece el alimento y contribuye a su desplazamiento, al desplazamiento del alimento que estaba ahí adentro antes. Mantener el mayor tiempo posible a los pollos en actividad. El movimiento pues también va a ayudar al desplazamiento del alimento a través del tracto digestivo. Y los pollos deben permanecer en esta condición mínimo 4 horas, lo ideal 5 antes de iniciar su recolección. ¿Listo? ¿Qué les digo también? Pues es de importancia recordar que los detalles técnicos se tienen que explicar en la planta y se aprecian después de desplumados algunos pollos con residuos de alimento en el buche a pesar de cumplirse con las condiciones. Entonces los pollos ingieren alimento promedio cada 4 horas y los pollos no comen al mismo tiempo. Los pollos toman agua aproximadamente cada 30 a 45 minutos para solubilizar el alimento y ayudar a procesarlo en el buche en el primer estómago, que es el proventrículo, y luego en el segundo estómago, que sería la molleja. Esto significa que entre cada ración de comida el pollo ingiere agua 8 a 6 veces, acción que permite mantener el buche vacío completamente una parte de este periodo. Y en el instante en que comienzan a elevar los comederos se presentan dos circunstancias especiales. Uno, los pollos estaban comiendo, se encuentran dentro de un periodo de ayuno normal. O los pollos iban a comer ingiriendo alimento hace 4 horas, por lo tanto cuando se sacrifican exactamente 8 horas después, están en el límite superior de ayuno normal. Dentro de este aspecto que podrá notar la situación sobre el ayuno, ¿listo? Se considera ayuno insuficiente cuando no se cumple en el límite mínimo de las 8 horas y se considera sobreayuno cuando se excede el límite superior a 12 horas. Entonces el ayuno normal, en un ayuno normal es importante saber que las paredes intestinales tienen la suficiente resistencia que impide que se rompan durante la manipulación, y en la visceración durante el ayuno normal se logra una completa evacuación del tracto digestivo. En el ayuno insuficiente el tracto digestivo se encuentra bastante lleno de ingesta, por ello gran parte de los intestinos a la altura del asa duodenal se reubican próximos al área de la cloaca y la resistencia no ha sido afectada como en el ayuno normal. Esta ubicación circunstancial aumenta el riesgo de contaminación microbiana, ya que durante el retiro de la cloaca y la temperatura del abdomen los intestinos se pueden cortar. ¿Listo? Y el sobreayuno, la resistencia a las paredes intestinales se disminuye enormemente a partir de la hora 13 a la hora 18 por la evacuación de una parte de sus capas, entre ellas la interna denominada la mucosa intestinal. ¿Listo? Entonces tener presente todas estas cuestiones del ayuno. Ahora, hablemos de lo que es la captura. Existen 3 sistemas comerciales para la recolección de las aves. Tomándolos por las patas, sujetándolas por el pescuezo
y sosteniéndolas por el cuerpo manteniendo las alas pegadas a este. Entonces el método tradicional, que es tomar el pollo por una pata, girar los 180 grados y caminar con 3 o 5 unidades en cada mano, con 3 o 5 pollos en cada mano, produce la ruptura de los vasos femorales, del tendón próximo al músculo gastrocnemio y la dislocación de los huesos a la altura de la articulación del muslo con la pata, y aleteo continuo que ocasiona hematomas y fracturas de las alas. Eso quiere decir que vamos a dañar las canales de los pollos. Ahora, sostener los pollos por el pescuezo efectivamente no aletean, pero la presión ejercida en esta área del cuerpo les produce magulladuras, enrojecimientos que se aprecian claramente una vez han sido desplumados, constituyéndose en un significativo problema de calidad que a los clientes pues les va a incomodar, ¿listo? Y el sostenerlos del cuerpo completamente es el sistema pues manual más conocido hasta ahora, y porque los pollos pues no sufren ningún tipo de hematoma ni magulladura, y los recolectores pues se agotan mínimamente, ya que la forma como soportan los pollos disminuye la fatiga. Por tal razón se llega a lograr niveles de golpes y traumatismos de un 0.03% sobre el peso total de los pollos recibidos en la planta, ¿listo? Entonces es como el más recomendable el de tomarlos por el cuerpo completo. Ahora hablemos del ahogo. Los pollos son animales homotermos, ¿sí? Entonces, ya que son capaces de mantener la temperatura dentro de cierto rango, y a pesar de las fluctuaciones de la temperatura del ambiente, la temperatura corporal del pollo más o menos oscila entre los 40 grados centígrados y los 42 grados centígrados, y está en función de la producción, pérdida y almacenamiento de calor. Entonces, cuando se sienten agobiados por el calor, temperaturas superiores a 32 grados centígrados dentro del galpón, y se encuentran en los galpones, los mecanismos naturales de defensa son bajar totalmente la actividad y se echan, o abrir las plumas para dejar descubierta la región lateral de la pechuga, que se caracteriza por tener pocas plumas, con el fin de que el aire caliente circundante salga, y al ser menos denso que el aire normal ascienda, contribuyendo a refrescarse. No ingieren alimento también, porque bajan el metabolismo, que por sí genera calor solamente ese proceso. Evacuar parte del calor a través de las barbillas y la cresta, y aumentar el jadeo. Entonces, por ello, cuando se encuentran confinados en las jaulas o camiones y áreas de almacenamiento en la planta, los únicos dos medios posibles para enfrentar el calor evaporativo son el pescuezo con las barbillas y la cresta, y el incremento del jadeo, y su frecuencia respiratoria normal de 15 a 20 inspiraciones y exhalación por minuto llega a incrementarse a 5 por segundo, lo que significa que mantienen el pico abierto todo el tiempo. Esta reacción fisiológica hace que el mayor volumen sanguíneo se dirija hacia el pescuezo y la cabeza. Por tal motivo, los órganos principales del aparato digestivo, respiratorio y complementario recibirán menos sangre, y en consecuencia el retorno venoso al corazón disminuye y el ave muere por un paro cardíaco. ¿Listo? Entonces, de igual manera, en climas fríos, cuando las condiciones ambientales cambian significativamente, temperaturas por debajo de los 25 grados centígrados, se inicia el jadeo, y los pollos tienen unos mecanismos naturales de defensa que se echan y se erizan, y todo lo que les estaba mencionando ahorita. Se reúnen en grupos para conservar el calor entre sí y todo esto. Entonces, hablemos del aturdimiento al momento del faenado de los pollos. Entonces, la legislación normal colombiana exige que el sacrificio de los animales se realice provocando la inconsciencia inmediata, y que este estado se prolongue hasta después de la muerte, ¿listo? Entonces, ¿qué se produce? Que la muerte que se produce pues por sangrado. Estas leyes obligan a la insensibilización previa al desangrado o el sacrificio humanitario, bajo el control de inspectores veterinarios oficiales en el matadero. Entonces, normalmente se realiza por una inmersión en un baño de agua, lo que se hace pasar por una corriente alterna sinusoidal con una frecuencia de 50 Hz, de 50 voltios durante 46 segundos por pollo.
La corriente eléctrica fluye desde la cabeza del pollo a los ganchos, desencadenando un ataque de tipo epiléptico que provoca la insensibilización y estimulando directamente en cierta medida pues la masa muscular. En estas condiciones se pretende que el flujo eléctrico que recibe cada ave sea de 40 a 45 miliamperios, y en la realidad este puede ser muy variable en función del tamaño de las aves, el estado del plumaje. Si está mojado, la corriente circula por la superficie de las plumas y no se aturden bien, y quizá de su composición corporal. Entonces, la intensidad de la corriente es el factor que determina la pérdida inmediata de la conciencia debido a un amperaje. ¿Listo? Lo que se hace es sumergir los pollos en agua fría y pasar la corriente por ellos, y más o menos la corriente se tiene que dividir en la cantidad de pollos que estén dentro del agua fría. Entonces por eso se dice que son más o menos de 45, de 4.5 a 5 miliamperios que se pasan para estos animales. ¿Listo? La idea es que la corriente fluya a través de la cabeza del pollo hasta los aros donde están conectados. O pues también tomar unos cables y meter los pollos en el agua y poner los cables ahí para aturdirlos con corriente. Ahora hablemos de aturdimiento del sacrificio. Entonces el sacrificio se hace con un corte cervical dorsolateral que debe seccionar al menos la carótida externa y la yugular. Los cortes defectuosos en profundidad y posición conducen a un sangrado insuficiente, y este se revela por el enrojecimiento de la piel, sobre todo en el cuello y en las zonas de inserción de las plumas. Por otra parte, si el pollo entra vivo al tanque de escaldado por cortes defectuosos o sobre todo dorsales con secciones de la médula espinal, su piel queda totalmente enrojecida y los pulmones presentan hemorragias por aspiración. Entonces la posición de la cabeza del pollo durante el sacrificio es muy importante para el sangrado, y depende la posición de las barras de guía de las patas y la cabeza. Si la cabeza no está en una posición correcta al momento de corta, el cuello pues también se cortará, la tráquea y el esófago, y es difícil pues para separar la cabeza y los pulmones. Se recomienda un tiempo de sangrado entre 55 segundos y 2 minutos con 13 segundos, ¿vale? Ahora hablemos del desangrado. En el desangrado la hoja del cuchillo o aparato utilizado puede diseminar las bacterias en unos animales a otros. Por esto se debe desinfectar en cada lote que se vaya a sacrificar. El tiempo de sangre es de 2,5 a 3 minutos y se consigue una rápida sangría produciéndose un descenso rápido de la presión sanguínea y una anemia cerebral. Al permanecer intactos los órganos donde asientan la mayoría de los nervios que regulan la circulación, se mantiene la tensión sanguínea, y cuando por falta de volumen de sangre las arterias no pueden contraerse, tienen lugar los movimientos musculares, reflejos produciéndose sacudidas bruscas que permiten la efusión sanguínea casi completa, favoreciendo una larga conservación de la carne. ¿Listo? Ahora, seguido del desangrado, vendría lo que conocemos como el escaldado. Y el escaldado tiene que ser entre 2.5 a 3.5 minutos, dependiendo de si es suave o alto. Esto es pollo amarillo natural o blanco. Temperaturas entre 50 a 56 o 57 grados centígrados. Después de desangrar, hay que escaldar los pollos sumergiéndolos en un tanque por 1.5 a 3.5 minutos, dependiendo de la temperatura del agua. El escaldado se hace más fácil la remoción de las plumas si se mantiene a una temperatura uniforme. Entonces el agua tiene que estar más o menos entre los 57 grados centígrados y mantenerlos allí 3.5 minutos. Si la temperatura se mantiene uniforme, pues vamos a poder hacer un descaldado más rápido del pollo. Después pasaríamos a otra etapa que se llama el desplume. Y el desplume pues es un paso muy delicado, porque si digamos que se va a hacer con máquinas, las máquinas no están correctamente ajustadas o el tiempo excesivo
es normal, es excesivo, que el normal es de 2 minutos, entonces aumentarán los daños en la piel y sobre todo en los músculos, incluso con desgarros y fracturas y dislocaciones de los muslos y las alas, o bien quedará un número excesivo de cañones de plumas en la canal. Lógicamente que es más difícil realizar un buen desplumado si el tamaño de las canales es muy desigual. El desplumado es el principal punto de contaminación cruzada tanto por microorganismos fecales como por procedentes de la piel de las plumas y del suelo, y es la etapa más importante por lo que se refiere a la contaminación con Pseudomonas, Clostridium, Campylobacter y Escherichia coli o salmonelas. ¿Listo? Entonces tener mucho cuidado en esa parte del desplume. Después vendrá la evisceración manual, que es una operación en la que es frecuente la contaminación cruzada entre las canales y a través de las manos de los operarios, pero si esto ocurre es aconsejable que los operarios utilicen utensilios y equipo desinfectado en cada rotación. El lavado de las canales después del desplumado y de la evisceración y antes del enfriado pues constituye la etapa del líquido superficial de las canales por una capa de agua limpia. Ahora hablemos de la prerefrigeración. Si se realiza el enfriamiento de las canales ya sea por chiller o por aire frío, este chiller es una maquinita que mantiene un líquido frío, que es lo que se va a tener ahí la refrigeración de las canales o el oreo. Entonces, en el caso de emplear un chiller, el agua de enfriamiento pues debe renovarse, el chiller. Debe renovarse permanentemente y se sugiere pues la incorporación de la misma de 18 a 25 partículas por millón de cloro. Y el flujo del agua debe ir en dirección contraria a la que sigue las canales, de modo que éstas lleguen a la temperatura esperada en el punto en que entra agua limpia en la artesa. La operación de enfriamiento hace disminuir la temperatura de la canal 15 grados centígrados en menos de 4 horas después del sacrificio e inhibe pues el daño microbiano que vaya a causarse por acumulación bacteriana en temperatura. Después de enfriadas se cuelgan en una línea de goteo que debería haber en la planta de beneficio y generalmente por 2.5 a 4 minutos para controlar la humedad que haya adquirido la canal. Si se hace por aire, pues la piel pierde brillo y se reseca. Y si hay zonas de epidermis dañada, adquiere un color parduzco, ¿listo? Entonces se previene con un duchado previo de las canales o con adecuada humedad relativa y velocidad del aire en el túnel donde se vaya a hacer el oreo de las canales. Y la otra, pues si es por inmersión en agua, no sucede lo anterior, pero aumentan las posibilidades de la contaminación microbiológica. Y hay que controlar la absorción de agua por las canales. El color de la piel también se puede ver alterado en la inmersión de la canal en ácidos orgánicos con el fin de reducir la contaminación superficial. Y en función de la concentración utilizada se produce un mayor o menor oscurecimiento y también una cierta tonalidad amarilla. Y pues ya entraríamos a la parte del almacenamiento, que es donde tenemos que establecer lo que es la cadena de frío. Y la cadena de frío pues es tratar de poner estos animales a una temperatura de 4 grados centígrados, normalmente según legislación, para evitar que haya traslocaciones bacterianas, que hayan problemas a la hora de la venta directa. ¿Listo? Entonces se recomienda de una vez realizado el oreo, de una vez refrigerar a los animales para comenzar a manejar una cadena de frío. A diferencia de otras carnes rojas, la carne de pollo pues en realidad no necesita tiempo de maduración. Al contrario, entre más rápido se consuma la carne, pues mucho más viable va a ser para el consumo humano, pero entonces ya se recomienda manejar los grados de congelamiento del pollo. ¿Cuáles serían los principales problemas de manejo? Que las roturas del intestino en el grado de la evisceración, que pues nos causan unos grandes problemas de contaminación cruzada. Los riesgos de contaminación biliar, particularmente en la evisceración, que se rompa la vesícula biliar, el aspecto del rendimiento del hígado en los pollos que no ayunan,
los hematomas por manejos, las magulladuras por manejos serían los mayores problemas que se tendrían. Entonces, queridos aprendices, espero que les sea pues de muy buen beneficio este tutorial que les envío y nos vemos en otra ocasión. Que Dios los bendiga, los proteja mucho y estamos en contacto. Muchas gracias.